Bendiciones, un saludo cariñoso para todos ustedes. Gracias por darte el tiempo de escuchar la palabra por este medio y precisamente por esos me gusta que hemos visto, ya sea en la página de Facebook o en el canal de YouTube, precisamente por esos seguidores de la página de Facebook y por esas personas que están suscritas al canal de YouTube, es que hoy quiero compartirte algo acerca del proyecto Casa Firme. No es la primera ni va a ser la última vez que lo voy a hacer, pero en este momento creo pertinente hacerlo porque queremos que tú seas partícipe. ¿Por qué es que nosotros estamos haciendo o desarrollando este proyecto? ¿Por qué es que estamos predicando en este tipo de redes? ¿Hacia dónde va dirigido este mensaje? ¿Y por qué necesitamos que tú seas parte de él? Casa Firme es un proyecto que el nombre pues salió al final, pero que adentro de nuestros corazones era algo que ya venía gestándose desde hace algún tiempo y que por muchos motivos, por diversas situaciones no habíamos iniciado, pero que ahora consideramos que es ya más que el tiempo de iniciarlo. Y quiero contarte que en las labores que nos ha tocado desempeñar de algún tipo de ministerio con mi esposa, siempre hemos llevado de la mano o hemos tratado de llevar de la mano el anunciar a Jesucristo como Salvador personal a personas que no tengan a Jesús como Salvador. Siempre a través de desayunos, de tardes típicas, de alguna o de otra forma, no lo hemos tratado de hacer porque pensamos que eso es un mandamiento y que eso es algo que nadie puede dejar de hacer. Y siempre nos ha conmovido y nos ha emocionado ver cómo el Señor en un momento determinado puede tocar vidas y darles un nuevo empezar a los seres humanos y verlos derramar sus lágrimas y ver cómo el Señor puede conmover sus corazones, corazones que llegan endurecidos, y cómo si el Espíritu Santo los visita puede abrirles la mente y puede abrirles el alma para que reciban la palabra. Siempre ha sido motivo para que nosotros nos conmovamos y nos emocionemos de ver lo que el Señor ama al ser humano y lo que el Señor anhela, la salvación del ser humano. Sin embargo, a medida que el tiempo transcurría, nos comenzamos a dar cuenta de que así como había gente perdida totalmente, que no tenían Dios ni esperanza en el mundo, también habían personas que en algún momento habían profesado la fe cristiana y que las habíamos conocido de primera mano y que las recordábamos danzando con alegría, que las recordábamos trabajando en alguna obra del Señor, llevando algún tipo de contribución en el ministerio cristiano. Recordábamos sus rostros radiantes de gratitud al Señor. Recordábamos la sencillez para relacionarse con sus hermanos. Pero al encontrarlos años después, mirábamos que ya no tenían esas características con las cuales nosotros las habíamos conocido. Y era triste ver cómo habían crecido profesionalmente, empresarialmente, laboralmente, que habían alcanzado ciertos logros académicos, pero que cuando nos miraban, si hubieran podido rehuirnos y esconderse y no darnos la mano, hubieran preferido hacerlo. Pero que cuando no tuvieron alternativa, tuvieron que saludarnos de lejos, con un poquito de vergüenza, y en otras ocasiones que tuvieron que darnos la mano, no pudimos evitar ver en su mirada tristeza,
ver en su mirada dolor, es decir, la secuela que deja la vida sin Dios en un hombre y en una mujer de Dios. Y no pudimos dejar de notar en muchos de ellos aquel rictus de amargura característico de las personas que entran a este sistema de cosas sin encontrar un propósito para vivir, sin esperanza y sin Dios a quien acudir. Y aquello iba grabándose en nuestros corazones y nos dimos cuenta que había un nuevo segmento poblacional a quienes llevar la palabra del Señor. Y eran hermanos que ya no estaban en ninguna congregación, como aquel pródigo de la historia del Señor, que un día le dijo al padre: dame mi herencia, yo ya no quiero estar acá. Y cuando le dieron la herencia se fue a un lugar lejano y ahí desperdició todo lo que el padre le había dado, teniendo tanto potencial y teniendo un padre que lo amaba tanto. Él eligió su independencia. Pero a la par de eso, había otro personaje que era el hermano del pródigo, que aunque no se había ido a una comarca lejana, sin embargo, si tú lees la historia, te vas a dar cuenta de un par de detalles. Y uno de ellos es que la relación con su padre era insolente, no era una relación buena. Cuando le falta respeto al papá y le dice: a mí nunca me has dado ni un cabrito para mis amigos y viene tu hijo y se lo dice delante de los invitados, era obvio que ya no tenía respeto ni temor por su papá. Y mucho menos tenía una buena relación con su hermano. Desde el momento que no le dice mi hermano ha vuelto, sino que le dice tu hijo ha vuelto. Y tú te alegras de eso. Era obvio que ya no le alegraba tener a su hermano cerca. Mucho menos era que celebraran una fiesta de comunión. Ya no disfrutaba las comuniones, las fiestas con su papá y sus hermanos, ya no las disfrutaba igual, sino que estaba dentro de la casa, pero ajeno a lo que ahí sucedía. Por eso es que el padre le dice: hijo, si tú tienes todo lo que quieres, todo lo mío te pertenece, si tú nunca has tomado un animalito para compartirlo con tus amigos, es porque no has querido, pero realmente pudiste hacerlo las veces que quisieras, cuando quisieras hacerlo. Y entonces nos dimos cuenta que habían personas que ya no iban a ninguna institución cristiana y que el Señor las amaba profundamente, pero que estas personas tenían hermanos dentro de congregaciones que decían cosas como estas: yo voy a la iglesia en los domingos, pero al nomás terminar el pastor de predicar, corro a mi carro y me voy. Yo ya no me gusta involucrarme con nadie porque uno se mete en problemas, y comenzaban a dar opiniones de ese tipo que obviamente denotaban de que hacía ya mucho tiempo su relación con el Padre era insolente y que su relación con sus hermanos era ajena, fría y distante. Es decir, que habían perdido el propósito para el cual el Señor los llamó, que era amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, aprender a amarlo con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras emociones, con todo nuestro ser, y aprender a amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos, para prepararnos para en esta vida hacer las cosas como el Señor quería y prepararnos para la vida que venía posteriormente. Y el Señor comenzó a inquietar nuestros corazones, que había este tipo de necesidad. Y fue así como un día vino una palabra profética a nuestras vidas
donde el Señor nos habló y nos dijo: he aquí que los envío a tierra seca, a gente que está a punto de morir. Te lo repito. La palabra era: he aquí los envío a tierra seca, a gente que está a punto de morir. Sin embargo, en ese tiempo y con esa palabra profética, no era el momento, todavía no éramos conscientes de lo que estaba sucediendo. Esta conciencia vino progresivamente años después de haber pasado algunas experiencias dolorosas, después de haber pasado experiencias de derrota, que comenzamos a entender lo que el Señor quería con nuestras vidas. Y un día tomamos la decisión de iniciar Casa Firme, un proyecto dirigido para todas aquellas personas que ya no están en la casa del Padre, pero que tienen Padre y que han o que están desperdiciando su vida y su herencia, y teniendo un Padre amoroso que tiene lo suficiente, están deseando comer comida de puercos sin tener necesidad de estar deseando eso, porque tienen un Padre que tiene lo suficiente, pero que un día declararon la independencia de ese Padre, y que el Señor ama tanto que, según la historia del pródigo, dice que cuando el pródigo iba regresando, lo miró de lejos. ¿Sabes por qué? Porque seguramente el Padre estaba pendiente del camino que traería a su hijo pródigo de regreso. Eso nos habla de la añoranza del corazón del papá, de que sus hijos regresen a casa. Cuando nosotros comprendimos cuánto el Padre anhelaba a los pródigos, eso nos motivó a tomar este compromiso y este desafío. Saber que el Padre está en su casa y que cada tarde sale a ver el camino que traería a sus hijos de regreso a casa. Eso conmovió nuestro corazón. Pero también conmovió nuestro corazón el saber lo que el Padre amaba a su otro hijo, que a pesar de que tenía una mala relación con él y con su hermano, nunca se había ido de la casa, igual que aquella parábola del Señor que dice de la moneda perdida, que dice que la moneda se perdió adentro de la casa. Nos dimos cuenta que habían hijos e hijas perdidos dentro de la casa, pero que el Señor estaba buscándolos, barriendo, alumbrando dónde estaban para volver a tenerlos en sus manos como siempre tuvieron que estar. Pero que ellos se perdieron aún dentro de la casa. Pero nos conmovió ver también cómo el Padre amaba a estas monedas perdidas dentro de la casa. Porque cuando el Señor le habla, le dice: hijo, dice la Escritura que le comienza a rogar que entre a la fiesta con su hermano. A pesar que el hijo había sido insolente delante de los invitados y le había faltado el respeto, dice que su padre le rogaba que entrara a celebrar con ellos. Y eso nos hizo ver cómo era el corazón del Padre y cómo era su deseo de que tanto el pródigo que se fue como el pródigo que se perdió adentro de la casa volvieran a tener comunión con él. Y esto realmente fue impresionante a nuestros corazones. Y juntamente con las confirmaciones que el Señor nos fue dando en el camino y las experiencias dolorosas que tuvimos, fue que ahora nos decidimos a aperturar esta labor, como yo le llamo, este oficio de ir y llevar las Escrituras hacia ese segmento de nuestros hermanos para mostrarles el camino de regreso a casa. Sé que es una labor titánica que excede nuestra capacidad. Gracias a Dios, nuestro apoyo no está en nuestra propia capacidad, sino en el Dios que nos llamó.
Sabemos que no confiamos en nuestras fuerzas si no hubiéramos desfallecido hace mucho tiempo, pero que sí confiamos en las fuerzas de aquel que es fiel, de aquel que nos llamó a esta labor. Y es por eso que nosotros en el canal te pedimos que te suscribas al canal de YouTube y que comentes y que des tus me gusta y que compartas toda aquella palabra que sea de edificación para ti. Y es por eso que te pedimos algo similar en Facebook, que des clic donde dice síguenos y que pongas tus me gusta o tus like y que compartas todo aquello que sea de edificación para ti. No es para hacernos un nombre, no es para darle promoción a un ministerio, es porque si tú apoyas esta labor y si tú interactúas con nosotros y si tú eres partícipe de esta labor, con esta comisión que nos han delegado, en esa medida la palabra va a poder avanzar a mayor velocidad por el Espíritu y vamos a poder llegar más rápidamente a más personas. Y estamos seguros de que el Señor va a cumplir lo que dice el profeta, que la palabra del Señor sale de su boca y recorre toda la tierra y cumple el propósito para el cual Él la envía, de tal forma que no va a regresar vacía. Y nosotros creemos eso con todo nuestro corazón. Creemos que esta palabra el Señor la va a llevar hasta donde Él quiera llevarla, pero que en el momento que tenga que llegar a los oídos indicados, el Señor la va a llevar a ese lugar preciso para poder hacer regresar a sus hijos, a sus hijas que están en cautiverio, volverlos a hacer regresar de cautividad a su libertad gloriosa, a su libertad amorosa. El Señor te ama, el Señor nos ama. Ayúdanos compartiendo esta palabra, este mensaje, a donde el Espíritu Santo te recuerde de aquel hermano, de aquella hermana, que muchas veces tú sabes que tal vez asiste regularmente a algún lugar o eventualmente, pero que ya realmente el Señor no es su pastor. O también aquel que aunque a ti te parezca que no va a escucharlo, no depende de nosotros, depende de su Espíritu Santo, que aunque a nosotros nos parezca que no va a escuchar, el Señor va a abrir su corazón, como abrió el corazón de Lidia a las palabras que Pablo decía. Y Dios va a hacer que reflexione, como reflexionó aquel pródigo, aquel día memorable, donde dijo, pero ¿qué hago aquí? Teniendo un papá que me ama tanto y que tiene tanto, ¿qué hago yo aquí anhelando comida de cerdos? Ayúdanos. Esto es una labor no de una persona, ni es para promocionar el ministerio o la labor de un ser humano. Esto es una comisión que el Señor nos ha encomendado, pero que no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu apoyo, tus oraciones, tus bendiciones y tu interacción con este ministerio para que la palabra llegue hasta donde el Señor quiera llevarlas. Gracias por tomarte el tiempo. Lo aprecio mucho que te hayas tomado el tiempo de escuchar y ver este video y gracias por permitirnos llegar hasta el espacio de tu corazón y poder abrirlo para ser partícipe de esto. Gracias, muchas bendiciones. Esperamos que estés bien juntamente con tu familia. Bendiciones.